Bienvenidos a una nueva edición de análisis de acciones del mercado español, tanto del IBEX Mercado Continuo como Growth, que creo que están en un punto interesante. Antes de empezar, vamos con el disclaimer y arrancamos. Inmobiliaria Colonial. Muy interesante el aspecto técnico que presenta, ya que de nuevo vuelve a posicionarse por debajo del zonal del suelo en el que se encontraba lateralizando desde 2020. Fortísimo el volumen de la semana previa y tenemos una vela que nos invita a pensar en posible intento de reingreso sobre la estructura perdida. En caso de que lo hiciera, precaución en las SMA superiores que podrían ejercer como resistencia. Tenemos al RSI buscando zona intermedia con el estocástico buscando el giro al alza y en sobreventa extrema, por lo que parece que por indicadores esta semana sí ya podríamos estar preparando el inicio impulsivo. En temporalidad diaria se supera la primera resistencia, que es la SMA 20, que venía ejerciendo como una durísima resistencia. Tenemos los indicadores al alza con el RSI en zonas intermedias y el estocástico en zonas intermedias altas, pero todavía con recorrido hasta niveles de sobrecompra, por lo que parece que lo más probable es que vaya a buscar como mínimo un ataque al zonal de los 5.30, 5.35 aproximadamente, que es el primer zonal de control, y en caso de superación podría continuar el movimiento. Precaución en el zonal entre los 5.30 y los 5.50 que corresponde al zonal de suelo. Muy positivo si consigue romperlo y mantenerse en cierres por encima del zonal de los 5.35, 5.30 aproximadamente. En Agas, en temporalidad semanal, se encuentra de nuevo por debajo del zonal de suelo del rango de lateralización de largo plazo, dejándonos además una vela bastante bonita que nos podría estar avisando de que podríamos estar en un proceso de intento de reingreso sobre el zonal de suelo perdido. Tenemos al RSI buscando alejarse de niveles de sobreventa con el estocástico en niveles de sobreventa extrema, por lo que por indicadores parece probable que pueda buscar dicho movimiento. Precaución si es rechazado en el zonal del suelo, ya que podría ser un pullback para continuidad de la corrección. Pero también hay que tener en cuenta que podríamos tener 1, 2, 3, 4 y aquí fin de onda 5. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos más claramente onda 1, 2, 3, 4 y podríamos estar en el fin de la 5. Indicadores en niveles de sobreventa con el RSI un poquito por encima, pero en las proximidades, y vemos que MACD podría terminar dando corte al alza apoyando el movimiento impulsivo. Precaución con la SMA 20 que se encuentra en los 13.95 aproximadamente, que junto con este zonal podrían actuar como resistencia. Grifols. En temporalidad semanal seguimos con la fiesta de la volatilidad y del volumen, ya que estas dos últimas semanas se ha visto un volumen fortísimo. De momento se sigue respetando en cierres el suelo del rango de lateralización en el que se encuentra desde octubre del 2022. Indicadores buscando de nuevo niveles de sobreventa, vemos cómo empiezan a marcar divergencia alcista entre estos dos mínimos. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos que se podría estar desarrollando o creando un nuevo rango de lateralización entre el suelo del actual rango y su parte media. La fiesta del volumen se genera con el cruce de informaciones o acusaciones entre Gotham y la compañía. Tenemos en estos momentos posible estructura de lateralización con este evento y volumen que podría ser el movimiento de sacudida de una estructura de lateralización acumulativa. Indicadores buscando la ruptura al alza con el RSI en zonas intermedias, mientras que el estocástico está buscando salir de niveles de sobreventa. Muy interesante mientras consiga respetarse el zonal de suelo y veremos si desde aquí busca un nuevo ataque al zonal de la parte media del rango de lateralización mayor o techo del actual rango en construcción. IAG, en temporalidad semanal, bastante interesante ya que está en el momento perfecto para romper bastantes cosas. La primera de ellas, la bajista que tiene configurada desde los máximos de julio, que viene rechazando la cotización desde entonces. Otra,
es que tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias, con el RSI buscando un nuevo ataque a su resistencia. Pero es que el MACD, además de estar buscando el corte al alza sobre línea cero, también podría ir a buscar enfrentamiento para romper su resistencia o divergencia bajista de este proceso de lateralización. Tenemos además a la cotización posicionándose por encima de todas las medias, con el VPOC de la estructura justo por encima, en la parte media del rango de lateralización mayor. Por tanto, además, apoyando con volumen creciente las últimas semanas, podríamos estar cerca de romper esta resistencia y buscar un nuevo ataque al zonal de techo del rango de lateralización en construcción, en el entorno de los 1,95-2 euros aproximadamente. Si bajamos a temporalidad diaria, la cosa pinta un poquito más fea, ya que la SMA 200 ha rechazado claramente la cotización y tenemos volumen decreciente según va avanzando el movimiento impulsivo desde el zonal de mínimos de enero, donde estaría marcando posible doble suelo. Por tanto, fundamental ver la superación de la SMA 200 o en caso de que se produzca un primer rechazo, baje a buscar el zonal de los 1,75 aproximadamente y desde aquí consiga volver a reestructurarse y buscar un nuevo ataque a la SMA 200. ArcelorMittal en temporalidad semanal nos está dejando una bonita vela martillo que podría estar indicándonos el fin del actual proceso correctivo sobre el zonal de relevancia. Además, estaríamos construyendo una figura de hombro, cabeza, hombro invertido, aunque en un proceso de lateralización no debería contemplarse. Pero, sea como sea, estamos en un zonal de relevancia que vuelve a reaccionar como zonal de suelo. Tenemos al RSI en zonas intermedias con el estocástico buscando niveles de sobreventa, aunque todavía tiene recorrido. MACD cortado a la baja, apoyando la continuidad. Relevante, mantenimiento del zonal de los 23.40 aproximadamente y mientras se consiga respetar este zonal, podríamos estar en un nuevo movimiento de ataque al zonal de la parte media del rango de lateralización actual. Precaución en las SMA superiores que estarán presionando como resistencia. En el entorno de los 24, 24, 25 se encuentran las SMAs 20 y 50, SMA 100 en los 24,60. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo es la SMA 200 la que está rechazando el movimiento de rebote desde el zonal de relevancia. En caso de superación, siguientes puntos de control, las SMAs 20 en los 24,50 y la SMA 50 en los 24,90 aproximadamente. Indicadores buscando al alza el RSI en zonas intermedias, estocástico salir de niveles de sobreventa. En caso de que consiga romper la SMA 200, podríamos tener apoyo del MACD cortando al alza buscando posicionarse de nuevo por encima de línea cero. Por tanto, clave, mantenimiento del zonal de los 24.40, 24.30 aproximadamente, romper la SMA 200 diaria abre el camino a iniciar el movimiento impulsivo. Naturgy, en temporalidad semanal tenemos otra semana negativa para la cotización con una pérdida superior al 3% y una vela bastante fea, pero como punto positivo tenemos de momento frenada la cotización en el zonal de antigua resistencia y zonal que está actuando desde 2022 como soporte. Veremos si consigue mantenerse sobre este zonal, ya que podría ser bastante interesante. Tenemos los indicadores en niveles de sobreventa y el estocástico en sobreventa extrema, por lo que podríamos estar cerca de la consolidación del final de este movimiento de corrección. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos que de momento se están intentando respetar el zonal de los últimos mínimos, lo que nos podría dar a construir un pequeño rango de lateralización. RSI en sobreventa con el estocástico también en sobreventa. Por tanto, parece que podríamos estar agotando el movimiento correctivo, podríamos realizar una pequeña reestructuración y desde aquí buscar algún tipo de movimiento impulsivo de rebote. Solaria, en temporalidad semanal vemos cómo ha intentado esta semana ponerle fin al proceso correctivo, pero al llegar al zonal de la parte media del rango de lateralización mayor ha encontrado rechazo.
Tenemos de momento bastante volumen, por lo que podríamos estar en proceso de reestructuración para dar por finalizado el proceso correctivo. Tenemos al RSI buscando reacción al alza desde niveles de sobreventa, con el estocástico en niveles de sobreventa extrema, por lo que parece posible que hayamos llegado al fin del actual proceso correctivo. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo se han producido picos de volumen bastante fuertes que podrían haber llevado al finalizamiento del proceso correctivo. El movimiento impulsivo se dio con incremento de volumen, pero en la jornada del viernes parece que se han recogido beneficios, posicionándose de nuevo por debajo de la SMA 20. Tenemos al RSI en zonas intermedias, con el estocástico al alza también en zona media, por lo que veremos esta semana si necesita reestructurarse un poquito o podría iniciar el ataque al zonal de suelo perdido en el entorno de los 12,60-12,75 aproximadamente. Audax Renovables. En temporalidad semanal vemos cómo está intentando consolidarse sobre el zonal de suelo de largo plazo, teniendo a las SMAs 20-50 claramente ejerciendo como suelo en dicho zonal. Por encima tenemos un zonal de resistencia y la clavicular de esta figura de hombro, cabeza, hombro invertido, cuya activación llevaría a la cotización a buscar de nuevo la parte media y VPOC de la estructura de lateralización en los 2 euros aproximadamente. En la clavicular se está posicionando la SMA 200, que ejercerá como resistencia en el entorno de los 1,45 aproximadamente. Tenemos al RSI buscando reacción al alza en su zona intermedia, con el estocástico acercándose a niveles de sobreventa. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos como las SMAs inferiores están ejerciendo como soporte, teniendo principalmente como soporte a las SMAs 200 y 100 en el entorno de los 1,25-1,27 aproximadamente. SMA 50 ejerciendo como techo, termina la semana posicionada de nuevo por debajo de ella. RSI en zonas intermedias, con el estocástico al alza acercándose a niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución, podríamos tener todavía algo de trabajo entre medias para terminar buscando el ataque al primer zonal de resistencia, que se encuentra entre los 1,30 y los 1,35 aproximadamente. Por su parte, vemos que el MACD está cortado al alza y buscando posicionarse de nuevo por encima de línea cero, por lo que mientras no se pierdan las SMAs 200 y 100, es decir, mientras no se pierdan los 1,25 aproximadamente, podríamos tener abierto el escenario de ataque al primer zonal de resistencia, y en caso de superación tendríamos abierto el camino a buscar la clavicular de la formación. Adolfo Domínguez. En temporalidad semanal vemos cómo está siendo el VPOC de esta lateralización, es decir, el punto de mayor negociación, el que de nuevo parece estar ejerciendo como zona relevante, actuando en esta ocasión como soporte. Tenemos en la parte media del rango de lateralización posicionada la SMA 200, que está ejerciendo como resistencia. RSI buscando el giro al alza para salir de niveles de sobreventa, con el estocástico ya asomando la cabeza por encima. Vemos que en las últimas sesiones, quitando esta última semana, ha habido bastante volumen, por lo que veremos si consigue romper este zonal de resistencia e ir a buscar el zonal de los 4,85-4,90, donde se encuentran las SMAs 20 y 100, y que sería el siguiente punto de control. Si pasamos a temporalidad diaria, es la SMA 20 la que está ejerciendo una durísima resistencia y que tenemos justo posicionada también en la parte media del rango. Su superación abriría la puerta a buscar el siguiente punto de control, que son las SMAs 50 y 100 en los 4,75 y 4,90 aproximadamente, por lo que en caso de que consiguiera romper este zonal, parece evidente que iría disparada a este zonal, donde posiblemente volviera a encontrar rechazo. Indicadores en zonas intermedias bajas, con el MACD cortado al alza apoyando la continuidad, o mejor dicho, apoyando la ruptura y el inicio del movimiento. Almiral, en temporalidad semanal podríamos estar en el fin del actual proceso correctivo, derivado de los resultados que parece que no han gustado al mercado. Tenemos un fuerte pico de volumen en la sesión de
de resultados con decremento en el volumen en las dos últimas semanas. RSI buscando reaccionar al alza en zona intermedia baja con el estocástico en niveles de sobreventa. Veremos si quiere iniciar un movimiento de pullback como mínimo al zonal muy positivo que consiguiera reingresar por encima y mantenerse. SMAs 20 y 50 podrían actuar como resistencia rechazando el reingreso. Si pasamos a temporalidad diaria, parece que tenemos a los indicadores buscando la continuidad del movimiento al alza, con el RSI buscando zonas intermedias y el estocástico salir de niveles de sobreventa. Por su parte, podríamos contar con el apoyo del corte al alza en el MACD si consigue reingresar. Primer punto de control, SMA 20 en los 8.35 aproximadamente. En caso de rechazo, importante que mantuviera el zonal de los 8.20 y en caso de que así fuera, podríamos pensar en un ataque al zonal de las SMA superiores y mini techo o techo del mini rango de lateralización en los 8.75. Gestamp, en temporalidad semanal, mala semana que pierde más de un 3% a cierre y además nos confirma el cierre por debajo del zonal que estaba actuando como soporte. Tenemos, parece que un intento de reacción sobre el primer zonal de mínimos, pero no podemos descartar que se puedan ir a buscar los siguientes mínimos, buscando entre los 2,70 incluso los 2,65 aproximadamente. Tenemos a los indicadores semanales en niveles de sobreventa con el estocástico en sobreventa extrema, por lo que podríamos ver quizá un movimiento de pullback para continuidad de la corrección. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo parece que está buscando realizar el suelo del actual proceso correctivo. Indicadores buscando el giro al alza para alejarse el RSI de niveles de sobreventa con el estocástico que se encuentra en sobreventa. Por tanto, veremos si desde aquí nos puede llevar a buscar el pullback al zonal de soporte perdido, donde está posicionada las SMA 20 en los 3 euros aproximadamente y un poco por encima en los 3,10 aproximadamente se está posicionando la SMA 50, que como vemos vienen ejerciendo claramente como resistencia. En este punto podría volver a encontrar rechazo a la cotización para iniciar el nuevo proceso correctivo. Por tanto, si tenemos desde aquí un movimiento de rebote, mucho ojo en este zonal de los 3 euros, que podría ser simplemente un pullback para la continuidad de la corrección. Libertas 7. En temporalidad semanal tenemos confirmación de las SMAs y VPOC de la estructura, es decir, punto de mayor negociación, como posible soporte. En estos momentos intentando romper el primer punto de control que se establece en los máximos de 1,16. En caso de ruptura, el siguiente punto de control serían los 1,89. Indicadores ya en niveles de sobrecompra, por lo que precaución, pero en caso de ruptura podría tener latigazo hasta los 1,90 aproximadamente. Farmamar vuelve a buscar el último zonal de mínimos desde donde consiguió reaccionar, teniendo una primera vela que invita a posible reacción. En caso de que lo consiguiera, objetivo la parte alta del rango de lateralización donde están posicionadas las SMAs 50 y 20, entre los 35,50 y los 37 euros. Tenemos al RSI ya llegando a niveles de sobreventa con el estocástico en niveles de sobreventa extrema, por lo que por indicadores podría perfectamente conseguir reaccionar en dicho zonal. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo está intentando reestructurarse en dicho zonal para buscar la ruptura al alza. Tenemos picos de volumen que podrían estar siendo los que permitan el freno del proceso correctivo. Indicadores se mantienen en niveles de sobreventa y vemos que MACD podría terminar dando corte al alza apoyando el movimiento impulsivo. Puntos de control en las SMAs diarias. Energy Solar Tech. En temporalidad semanal sigue con poco histórico, por lo que puede ser poco representativo. Pero positivo tenemos la reacción esta semana posicionándose de nuevo por encima de los mínimos históricos previos. RSI al alza intentando alejarse de niveles de sobreventa con el estocástico en niveles de sobreventa. Como digo, poco histórico podría ser poco fiable. Pero si bajamos a temporalidad diaria,
Vemos que consigue romper en la jornada del viernes con un incremento de volumen fortísimo la SMA 20 que venía ejerciendo como durísima resistencia. Además consigue romper el techo del canal bajista de cortísimo plazo iniciado en diciembre. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido de sobra para ir a buscar el siguiente punto de control, que es el techo del canal bajista mayor, donde está posicionada la SMA 50, que también ha venido ejerciendo como durísima resistencia desde julio del 2023. Veremos en este punto si consigue romperlo o encuentra de nuevo rechazo. FaceFi o Facepi para los amigos. Tenemos a la cotización en estos momentos desarrollando un rango de consolidación sobre el zonal de suelo del rango en el que se encuentra desde 2022. Vemos incremento en el volumen de negociación con un doji de indecisión a cierre semanal. RSI buscando zona intermedia, estocástico salir de niveles de sobreventa y MACD podría terminar dando corte al alza si se decide a buscar un ataque al primer punto de control o resistencia que se encuentra en la SMA 20. En caso de superación, siguiente punto de control o resistencia, parte media del rango en los 2.50 aproximadamente, donde se están posicionando tanto la SMA 50 como 100. Pero precaución que en la SMA 20 podría volver a ejercer como punto de rechazo. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos claramente el soporte en el zonal de los 1,90 aproximadamente, RSI en zona intermedia con el estocástico en parte media, pero sin reacción en estos momentos. Por su parte, MACD buscando posicionarse ya por encima de línea 0. Si supera las SMAs diarias 20 y 50, podría tener como mínimo un ataque al zonal de los 2.10, donde se encontraría con la resistencia de la bajista que está configurando. En caso de ruptura, puntos de control 2.20 y 2.35, SMA 100 y 200. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya sido de utilidad. Muchas gracias por el apoyo y por supuesto, si no lo has hecho ya, ya sabes, suscríbete, activa las notificaciones y compártelo.